Cuando la joven lavaplatos tarareaba, despreocupada, una canción mientras secaba una copa de cristal. Jamás imaginó que estaba siendo observada con atención desde el otro extremo de la cocina por el dueño del restaurante, el chef millonario, que no podía apartar la vista de ella. Cada nota que salía de sus labios parecía hechizarlo, mientras ella giraba entre platos y ollas, sin notar su presencia. Todos los empleados seguían con su rutina, sin saber que esa noche cambiaría para siempre la vida de la humilde muchacha. El chef dejó caer su cuchillo sobre la tabla de cortar y caminó directamente hacia ella, con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Y, frente a toda la brigada de cocina, le dijo: «No puedo seguir ocultándolo. Me has robado el corazón». Mientras el asombro se pintaba en los rostros de los cocineros, la joven soltó la copa, con los ojos abiertos como platos, y lo miró sin poder pronunciar palabra alguna. El calor de los fogones no se comparaba con el que sintió en el pecho cuando escuchó su confesión. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos estás viendo. La copa tintineó en su mano, atrapando un reflejo rojizo del vino tinto que nunca había probado. Selena, de 25 años, giraba entre las luces colgantes de la terraza como si bailara con la noche misma, tarareando una melodía sin nombre que su abuela le enseñó en una cocina de tierra y leña, lejos del lujo que ahora la rodeaba. Nadie la veía, o al menos eso creía ella. Solo era la lavaplatos que habían subido a último momento para preparar la vajilla de cristal importada, porque la encargada original había desaparecido con una crisis de ansiedad. La fiesta no podía detenerse por un detalle, y mucho menos cuando los asistentes eran la clase de personas para quienes el mundo se dobla cuando caminan. Arriba, en la azotea de uno de los hoteles más caros de Ciudad de México, un grupo selecto de empresarios, figuras del gobierno y herederos del dinero viejo brindaban sin mucho entusiasmo. Había algo en el aire que los mantenía contenidos, como si la cena escondiera un propósito más profundo, más tenso. El único que parecía ajeno a esa atmósfera densa era Gaspar Ledesma, chef millonario, dueño del restaurante donde Selena trabajaba desde hacía 6 meses. Impecable en su traje oscuro, perfil griego, barba recortada con exactitud. Frío. Silencioso. Nadie se atrevía a hablarle directamente. Desde la muerte de su esposa en un accidente de barco hacía poco más de un año, su mirada no era de este mundo. No respondía a elogios ni a saludos. Solo a la perfección. Pero en ese momento, la perfección estaba frente a él, y no era parte del menú. Era Selena, con una copa en la mano, sin saber que estaba haciendo cantar el cristal mientras seguía tarareando aquella vieja melodía. Gaspar la observaba desde la barra, hipnotizado. No entendía por qué. No era solo su voz, ni su rostro. Era su presencia. Algo en ella rompía las reglas. Ella no lo sabía, pero estaba danzando dentro del mundo de otros como si le perteneciera. Como si su historia ya estuviera escrita en ese lugar, sin invitación. Entonces, un grito rompió la armonía. Todos giraron. Un hombre tropezaba hacia el borde del balcón, tambaleándose, visiblemente alterado, con una copa rota en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Algunos pensaron que estaba ebrio. Otros sabían que no lo estaba. Nadie hizo nada. Nadie se atrevía. Las miradas se cruzaban, buscando una orden. Los guardaespaldas dudaban. El hombre soltó una risa rota y dio un paso más. Selena corrió sin pensar. Ni por impulso ni por heroísmo, por instinto. Sujetó al hombre por la muñeca justo antes de que su cuerpo cruzara el límite. Él se resistió, no violento, pero sin fuerza, como alguien que ya había decidido irse. Y ella, sin conocerlo, sin pedir permiso, lo sostuvo y le susurró algo al oído. No es tu noche para irte. Te lo juro. El hombre parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Porque todavía estás temblando. Los muertos no tiemblan. Gaspar no parpadeaba. Era la primera vez en meses que no pensaba en la muerte de su esposa. La primera vez que su cuerpo reaccionaba a algo que no fuera culpa o rutina.
La miró como si acabara de presenciar un crimen sin sangre. Selena soltó al hombre con cuidado. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Todos fingieron que no había pasado, como se hace en esos círculos donde lo incómodo se barre debajo de la alfombra. Ella, sin darle importancia, recogió la copa que se había salvado del golpe, y la alzó. Por los que todavía no caen, dijo, sin buscar aprobación. Gaspar sonrió. Levemente. Con una mezcla extraña de respeto, sorpresa, y una chispa que no reconocía en sí mismo. Entonces, algo en él cambió. Y en ella también. Aunque aún no lo sabían, esa noche no sería la última vez que cruzaran miradas. Solo que la próxima vez, no estarían solos. Y alguien más, los estaría mirando. La mañana siguiente fue húmeda, como si la ciudad no hubiera dormido del todo. El cielo estaba gris, pero no llovía. Selena caminaba rápido entre la neblina suave que flotaba sobre Paseo de la Reforma. Llevaba un suéter viejo y una gorra de tela que le cubría parte del rostro. Tenía las manos en los bolsillos, los audífonos desconectados, y la cabeza girando desde el instante en que cruzó la puerta del hotel la noche anterior. No sabía por qué no la habían despedido. Había dejado su puesto, interrumpido una velada exclusiva, hablado de forma espontánea, pero nadie dijo nada. Solo la miraron. Y al final, el chef le dejó una nota entre los guantes de hule, cuidadosamente doblada. No firmada. Solo una dirección, un piso, una hora. Piso 33, Torre Salto del Ángel. 9:15 de la mañana. Ahora estaba ahí, frente al edificio. Y por primera vez desde hacía mucho, tenía miedo de subir. ¿Qué quería ese hombre de ella? ¿Quién era realmente? No lo conocía más allá de los rumores. Aquel hombre rico, arrogante, frío. El chef que hablaba con cuchillos. Pero había algo más. La forma en que la miró anoche, no fue deseo. Fue otra cosa. Como si ya la conociera. Como si la estuviera esperando. Subió en silencio. En el ascensor solo había un hombre de traje que bajó en el piso 18. Cuando se abrieron las puertas del 33, no hubo recepcionistas, ni oficinas. Solo un pasillo de madera pulida, alfombra beige y una única puerta al fondo, de hierro oscuro, sin número. Selena tragó saliva y tocó. La puerta se abrió sola. Nadie la esperaba ahí de pie. Entró. Era un penthouse silencioso, minimalista, sin una sola decoración superflua. La cocina abierta era negra y blanca, con cuchillos alineados como si fueran bisturís. Había una mesa de mármol con una sola taza de café caliente, y Gaspar Ledesma de espaldas, mirando por un ventanal que daba directo a las montañas envueltas en niebla. «Llegaste», dijo sin mirarla. «Tú me citaste. Pude no hacerlo. Pude no decirte nada anoche. Pero lo hice. ¿Sabes por qué?» Selena entrecerró los ojos. ¿Por qué canto? Porque te temblaba la mano cuando sostuviste al hombre que quiso saltar. Porque tuviste miedo, pero no lo dejaste caer. Él se giró. Estaba vestido igual que anoche, como si no hubiera dormido. Tenía ojeras marcadas y una cicatriz fina junto a la ceja derecha, que nadie mencionaba en los artículos que hablaban de su fortuna. Pero era la primera vez que Selena notaba otra cosa en su expresión: tristeza. Cruda. Limpia. Sin maquillaje de superioridad. «Yo no sé quién eres», dijo ella, sin dar un paso más. «Pero tampoco sé quién era ese tipo al que salvé. ¿Por qué estoy aquí?» Gaspar sonrió de lado. «Se llama Mariano Ortega. Dueño del 10% de los hoteles donde tú lavas platos. Ayer iba a anunciar su retiro, pero alguien lo llamó antes de la cena. Después de esa llamada, algo en él se quebró. Como la copa que soltaste justo antes de que yo apareciera. ¿Coincidencia?» Selena sintió como algo le recorría la espalda. ¿Insinúas que hay una conexión? No insinuó nada. Solo te estoy diciendo que alguien más se fijó en ti. Y no fui solo yo. Se acercó a la mesa y le deslizó una carpeta negra. Al abrirla,
Selena encontró una foto en blanco y negro. Era ella, en el mercado, cantando mientras compraba tomates. La foto estaba tomada desde una esquina. Oculta. Reciente. ¿Quién la tomó?, preguntó, sintiendo como el aire se espesaba. Eso es lo que quiero que averigües. Y te voy a ayudar. ¿Por qué yo? Gaspar bajó la voz. Porque mi esposa murió el mismo día que tú entraste a trabajar en mi restaurante. Y ella también tarareaba esa canción. Silencio. Selena apretó los puños. Esto es una locura. Lo es. Pero si tú no buscas respuestas, ellos las van a inventar por ti. ¿Ellos? Hay más personas interesadas en ti de las que imaginas. Y créeme, no todas quieren salvarte. Selena se levantó, devolvió la carpeta y lo miró directo a los ojos. No necesito que nadie me salve. ¿Y si esta vez tú no eres la que sostiene al que cae? Por primera vez en años, Selena sintió que alguien la estaba desarmando. No con violencia. Con verdad. Con algo que dolía. Gaspar dejó una llave sobre la mesa. Si decides no volver, lo entenderé. Pero si vienes esta noche al faro de San Lucas, te mostraré algo que puede cambiarlo todo. Ella tomó la llave sin decir palabra. Salió sin mirar atrás. Lo que no supo, es que en el edificio de enfrente, detrás de una lente de largo alcance, alguien más también había estado observando toda la escena. Y esta vez, no era Gaspar. La noche cayó con una lentitud casi enfermiza, como si el cielo supiera que algo estaba por suceder y quisiera demorarlo todo un poco más. Selena llegó al faro de San Lucas con la llave envuelta en un pañuelo que había apretado en su puño durante toda la tarde. Había intentado no pensar, pero los pensamientos le mordían el interior como perros hambrientos. Caminó por la vereda de piedras hasta llegar al cerro donde el faro se levantaba, viejo, altivo, con la pintura cuarteada y los vidrios salpicados de sal marina. No había luz en la entrada, ni en los alrededores. Solo el rugido del mar a lo lejos y un leve zumbido del viento colándose entre los metales oxidados. Recordó haber pasado por ahí de niña. Su madre la llevó una vez a ver los barcos desaparecer entre la bruma. Fue antes de que todo cambiara. Antes de que desapareciera sin aviso, sin carta, sin despedida. Solo dejó una canción, una de esas melodías que a nadie más parecía importarle, salvo a ese hombre al que apenas conocía y que ahora afirmaba que su difunta esposa también la cantaba. ¿Era coincidencia o una trampa bien montada? La puerta del faro se dio con un leve crujido apenas la empujó, sin necesidad de usar la llave. Adentro, el aire era denso, cargado de humedad y aceite antiguo. Subió las escaleras de caracol, despacio, escuchando el crujido de cada peldaño como si pisara los huesos de un secreto enterrado. Al llegar a la cima, la linterna giratoria del faro no estaba encendida, pero sí una única lámpara colgante que iluminaba un círculo perfecto donde Gaspar ya la esperaba, sentado en una silla de madera. Con una botella de agua a medio tomar y una caja cerrada a su lado. No se saludaron. No hacía falta. Había algo en la escena que los superaba a ambos. No era una cita, no era una reunión de trabajo, no era amistad ni confesión. Era algo nuevo. Algo crudo. Gaspar alzó la vista y le habló como si hubiera estado ensayando esa frase todo el día. Hace 5 meses, recibí un sobre sin remitente en la cocina de uno de mis restaurantes en Lisboa. Adentro había una foto, de ti. Pero la foto no era actual. En ella tú tenías 5 años, y estabas sentada sobre el capó de un auto rojo, con la misma canción escrita a mano en una esquina, como si fuera el título. Mi esposa tenía exactamente la misma foto en su diario. Solo que en su versión, el rostro de la niña estaba arrancado. Selena sintió que el aire desaparecía. Dio un paso atrás, y su voz salió más grave de lo habitual. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de juego es este? Gaspar no respondió enseguida. Tomó la caja, la colocó sobre la mesa oxidada del faro y abrió la tapa. Dentro había un grabador antiguo, de esos de cassette, con un solo botón rojo encendido. Reprodujo la cinta. Del altavoz salió una grabación de baja calidad,
como si alguien la hubiera hecho en secreto. Se oía un motor de barco, voces de fondo, viento, y luego, su voz. O algo muy parecido. Cantando la melodía. Pero no era ella. No era su timbre. No era su tiempo. Y, sin embargo, lo era todo. No soy la única que la canta, murmuró, como si ya no pudiera seguir negando lo que presentía desde anoche. Gaspar asintió, sin orgullo ni satisfacción. Hay al menos otra persona. Una mujer. Con tu tono. Tu forma de cantar. Pero en la grabación, la cinta dice 2003. Tú tenías 3 años. La lógica quiso gritar. Quiso decir que era imposible. Pero el miedo lo tapó todo. Porque en lo profundo, algo se quebraba. Algo que no tenía nombre, pero que sí tenía raíces. Gaspar cerró la caja con calma. Alguien está dejando migas de pan. A mí, a ti. Nos están llevando a algún lugar, y lo que temo es que no seamos los únicos. Ortega, el hombre que quisiste salvar, recibió una llamada antes de intentar saltar. Quien lo llamó, dejó el mismo sonido de fondo que esta grabación. El mismo canto. La misma voz. Selena caminó hacia el ventanal, mirando las luces lejanas de la costa. El viento le movía el cabello como si intentara arrastrarla fuera de allí. Y por primera vez, habló sin mirar a nadie. ¿Qué crees que significa todo esto? ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué ahora? Gaspar tardó en responder. Se apoyó sobre la mesa y clavó los ojos en el reflejo de ella sobre el vidrio. Porque hay personas que quieren desaparecer sin dejar rastros y otras que están dispuestas a quemar el mundo para evitar que eso pase. Hubo un largo silencio. Hasta que algo interrumpió el aire. Una explosión seca. Lejana. Un estruendo que no venía del faro, sino de la costa. Ambos bajaron corriendo las escaleras y salieron al exterior. Desde lo alto del acantilado vieron una columna de humo salir del edificio donde horas antes ella había estado con la carpeta de fotos. Piso 33. Torre Salto del Ángel. Selena apretó los dientes. ¿Había alguien ahí? Gaspar no contestó. Pero sus ojos estaban clavados en el fuego como si acabara de perder algo que no se podía recuperar. Y sin embargo, cuando se giró para mirarla, dijo algo que la dejó helada. Tú no viniste por curiosidad. Tú viniste porque en el fondo sabías que esto no es nuevo. Algo de todo esto, ya lo viviste. El viento sopló más fuerte, como si el faro respondiera al presentimiento. Y en la base de la colina, muy cerca del jeep en que Selena había llegado, alguien los observaba desde la maleza, con una cámara sin luz, el obturador apagado. Y una libreta de cuero en la mano donde solo había escrita una frase. Cuando ella recuerde, será demasiado tarde. La noche había dejado de ser noche cuando Selena volvió a encender el motor del jeep. Eran casi las 3 de la madrugada y, sin embargo, no había en su cuerpo una sola fibra dispuesta a dormir. Las imágenes del fuego devorando la torre Salto del Ángel bailaban en su mente con una claridad casi dolorosa, como si hubiese estado allí dentro, como si las llamas no hubieran alcanzado solo el edificio, sino también alguna parte olvidada de su memoria. El faro, ya sin luz ni sonido, había quedado atrás como un testigo silente, como si lo que había sucedido allí debiera enterrarse en su base de piedra y no hablarse más. Gaspar no dijo una palabra cuando se despidieron. Solo le entregó la caja con la grabación y una advertencia antes de que ella partiera: cuanto más avances, más cosas que amas vas a poner en riesgo. Y no sabrás cuáles, hasta que las pierdas. La ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, pero en las ventanas más altas de ciertos edificios aún brillaban luces tenues, como si algunos secretos no pudieran guardarse del todo. Selena condujo sin saber bien a dónde ir, hasta que sus manos eligieron por ella y terminaron en un lugar que no visitaba desde hacía años, el antiguo departamento de su abuela. Una mujer que había criado a 3 generaciones de mujeres sin pedir nada a cambio y que, antes de morir, le entregó una caja metálica oxidada con un cuaderno dentro, cerrado con un listón rojo, con una sola instrucción: no lo abras hasta que alguien te hable cantando. Selena nunca entendió esa frase.
Pensó que era la demencia senil jugando con sus recuerdos. Pero ahora tenía un hombre frente a ella que decía que su esposa cantaba lo mismo. Tenía una grabación con su voz en un año en el que apenas podía hablar. Y tenía fuego. Fuego quemando el piso exacto donde había comenzado a buscar respuestas. Subió los 5 pisos a pie, porque el ascensor estaba fuera de servicio como siempre. El pasillo olía a polvo y gas viejo. El 5B tenía la pintura de la puerta desconchada, pero la cerradura aún funcionaba con la llave que llevaba colgada al cuello desde los 16. Al entrar, el olor a naftalina, libros apilados y madera húmeda le dio una bofetada de infancia. Todo seguía igual. El sillón de terciopelo con un agujero en la base, los platos de cerámica colgados en la cocina, el reloj que nunca marcaba bien la hora. Caminó hasta el armario del fondo, movió las mantas y sacó la caja metálica. La colocó sobre la mesa sin prisa, como si el momento tuviera un peso que no se podía reducir a la simple acción de abrirla. El listón rojo ya no estaba tenso. Lo deshizo. Y cuando abrió el cuaderno, no encontró palabras ordenadas ni fechas ni relatos. Solo nombres. Cientos de nombres escritos a mano, algunos subrayados, otros tachados, muchos con anotaciones confusas al lado. Vio algo, escucha sin hablar, no recuerda, la misma canción otra vez. Desapareció en 1998, cruza con Ledesma, la niña de la copa, teme al sonido del cristal, los del piso 33 ya no pueden hablar. Selena leyó cada nombre como si fueran tumbas. No sabía quiénes eran, pero uno en particular la hizo quedarse helada, Marina Valmont. Era el nombre de la esposa de Gaspar. Y al lado, escrito con una tinta más reciente, otra nota breve, todavía canta. Pero ya no está. El silencio del departamento se rompió de repente por un sonido seco, casi imperceptible. Un clic metálico. Alguien estaba girando la perilla de la puerta desde afuera. Selena reaccionó como si ya hubiese vivido esto antes. Cerró el cuaderno, lo metió en su mochila, apagó las luces y se deslizó hasta la cocina, donde sabía que la ventana trasera no tenía pestillo. Al salir, su pie rozó una figura pequeña que no recordaba haber visto nunca, un carrito de juguete, uno de esos antiguos de lata. Y en su interior, había un papel enrollado. No tenía tiempo para leerlo ahí. Saltó al patio trasero, cayó sobre el pasto mojado y corrió sin mirar atrás. El corazón latía como si intentara advertirle algo que su mente aún no podía procesar. Al llegar a la calle, se detuvo bajo una farola encendida y, con las manos temblorosas, desenrolló el papel. El mensaje era simple. Solo una frase, escrita con la misma letra que el cuaderno. El siguiente que escuche la canción, será el primero en olvidar por completo quién es. El papel resbaló de sus manos y flotó hasta la alcantarilla. Ella no lo vio, pero al otro lado de la calle, una figura encapuchada observaba desde un automóvil detenido sin luces. En el asiento trasero, un teléfono encendido mostraba la cámara del piso 5B. Adentro, una sombra recogía el carrito de juguete y lo guardaba en un maletín, antes de salir caminando con absoluta calma por la puerta principal. Y esa noche, sin que nadie lo notara, una nueva marca fue escrita al final de la lista en el cuaderno que Selena ya no llevaba consigo. Era su propio nombre. Subrayado. Y con una sola palabra al lado. Cantó. El amanecer no trajo descanso, tampoco alivio. Era como si la ciudad entera se hubiera envuelto en una manta tibia de olvido voluntario, como si las cosas que ocurrían bajo su superficie estuvieran programadas para no dejar huellas ni provocar preguntas. Selena no había dormido. No lo intentó. Durante las últimas horas caminó sin rumbo por calles que conocía bien, pero que parecían distintas, como si todo el escenario que la rodeaba se hubiera reconstruido para hacerla sentir extraña en su propio mundo. El cuaderno ya no estaba con ella, pero cada palabra, cada nombre, cada línea escrita en esa tinta temblorosa seguía pegada a su memoria como una película traslúcida que no podía quitarse de los ojos. Y, más inquietante aún, la última anotación, su nombre subrayado, junto a una palabra que no terminaba de comprender, pero que sentía como una sentencia, cantó. Cuando llegó a la plaza circular del barrio Lomas, los árboles aún goteaban rocío,
y los primeros corredores pasaban con sus auriculares puestos y miradas vacías, ajenos a cualquier guerra interna o persecución encubierta. Sentada en una banca, con las manos frías por el metal, Selena repasaba los hechos como si fueran piezas de un rompecabezas sin imagen final. Gaspar, el chef millonario, le había revelado fragmentos de un pasado que se entrelazaba con el suyo sin permiso, la grabación con su voz infantil en un año imposible. La foto de una desconocida que parecía conocer su historia mejor que ella misma, y ahora el cuaderno de su abuela, que parecía más un registro clínico de ausencias que un diario personal. Todo apuntaba a algo que aún no tenía forma, pero que se acercaba como una tormenta. Fue entonces cuando la vio. Una mujer vestida de blanco caminaba descalza por la vereda de piedra, deslizándose con una calma perturbadora. Su cabello gris le caía hasta la cintura y llevaba en las manos una bolsa de papel arrugada. No miraba a nadie, no saludaba, solo se acercaba a la fuente central de la plaza como si la estuviera buscando. Y cuando llegó, sacó de la bolsa un solo objeto, una copa de cristal. La sostuvo frente a la luz como si evaluara su pureza, luego la golpeó suavemente con una cuchara de metal. El sonido fue claro, brillante, perfectamente afinado. Selena sintió cómo se le erizaba la piel. Había escuchado ese sonido antes. No en una cena, no en una fiesta. Lo escuchó en sus sueños durante años, siempre acompañado de una melodía, siempre seguido de la imagen de una sombra que la observaba desde un marco de puerta. Se levantó y se acercó a la mujer, sin saber exactamente por qué. No quería interrumpirla, no quería hablar, solo necesitaba verla de cerca. Y cuando estuvo a apenas 3 pasos, la mujer alzó la vista, la miró directo a los ojos y sonrió. La última vez que la cantaste, alguien murió, dijo con una voz que era susurro y trueno al mismo tiempo. ¿Estás lista para cantarla otra vez? Selena no respondió. Su garganta se cerró como si algo la estuviera ahorcando desde dentro. El viento se levantó de golpe, como si toda la plaza hubiera contenido el aliento durante demasiado tiempo. Y entonces la mujer le extendió la copa. El cristal recuerda lo que tú has olvidado. Selena no la tomó. Dio un paso atrás, y fue ahí donde todo cambió. Porque en ese instante, el sonido de una bicicleta frenando bruscamente interrumpió la escena. Un adolescente con chaqueta roja y mochila de repartidor los miraba desde la entrada de la plaza. Gritó algo, pero el viento se lo tragó. Corrió hacia ellas. Traía una caja en la mano. Una caja blanca con una sola palabra escrita en marcador, para Selena. La mujer desapareció. No se fue caminando. No se escondió. Simplemente, no estuvo más ahí. Como si el viento la hubiera disuelto. Selena no se sorprendió. No del todo. Recibió la caja del chico sin decir palabra. Él se fue tan rápido como llegó, como si no quisiera saber nada más. Al abrir la caja, encontró una cinta de cassette idéntica a la que había escuchado con Gaspar, una hoja doblada y, en el fondo, una servilleta con sangre seca. La hoja tenía una sola línea, escrita con una letra que no reconocía. Si escuchas esto a solas, olvidarás. Si lo haces frente a un espejo, recordarás. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Selena sintió miedo real. No del que paraliza. Del otro. El que te empuja. Guardó todo en la mochila y corrió a su departamento. Subió las escaleras sin mirar a nadie, cerró todas las ventanas, apagó las luces y se sentó frente al espejo del baño con el grabador en las manos. El reflejo temblaba, y no por el vidrio. Algo en ella ya estaba vibrando antes de presionar el botón de play. Cuando la grabación comenzó, escuchó la melodía. Esa misma. Pero algo había cambiado. Esta vez, una voz hablaba entre las notas. Una voz que no era la suya, ni la de Gaspar, ni la de nadie que pudiera identificar. Era una voz suave, como la de una mujer joven, muy cerca del micrófono. «Selena, ¿puedes oírme? Esto es lo que pasó. Esto es lo que tú decidiste olvidar». La voz empezó a narrar algo, pero el espejo frente a ella comenzó a empañarse. No por vapor, no por temperatura. Se empañaba desde dentro.
desde el otro lado. Y cuando Selena quiso moverse, ya no pudo. Porque lo que estaba a punto de escuchar no era una historia ajena. Era su propia voz, contándose a sí misma una verdad que nunca debió haber sido grabada. El tiempo no transcurrió de manera normal mientras la cinta se reproducía. No hubo segundos, minutos ni noción de avance. Solo existía la voz y el reflejo, y cada palabra dicha desde el grabador parecía levantar una capa de polvo acumulada en algún rincón olvidado de su memoria. Frente al espejo empañado, Selena sintió por primera vez que no estaba sola en la habitación, aunque no había nadie más allí. Era como si su reflejo esperara algo de ella, como si sus propios ojos en el vidrio quisieran recordarle un secreto, pero no tuvieran permiso para hablar. La voz en la cinta seguía narrando con tono calmo, pero con un ritmo extraño, como si estuviera midiendo cada sílaba para no decir más de lo necesario. Cuando tenías 8 años, caminaste sola hasta el lago Ajolote. Dijiste que una mujer te había llamado, que te cantaba desde el agua. Nadie te creyó. Dijeron que era imaginación, que estabas inventando para distraerte del abandono de tu madre. Pero tú sabías que no era un sueño. Caminaste hasta el borde, te quitaste los zapatos y entraste al agua. Dijiste que escuchaste la canción dentro del lago, como si el agua misma la estuviera cantando. Te sumergiste. Estuviste 11 minutos bajo el agua. Sin respirar. Sin ahogarte. Cuando saliste, no recordabas nada. Solo tarareabas. Y desde entonces, cada vez que tarareas, alguien empieza a olvidar. El espejo seguía empañándose, pero ahora no era solo humedad. Aparecieron letras, escritas desde el otro lado, con una caligrafía que Selena reconoció sin saber cómo. Ella no se fue. Está en ti. Siempre estuvo. La garganta se le cerró, el corazón le latía con fuerza indomable y la respiración se volvió pesada, como si el aire no alcanzara para su cuerpo. El mensaje, que parecía una advertencia, también era una sentencia. Estaba sola, pero no estaba sola. Algo más había habitado su mente todos estos años. Algo que dormía en las canciones. Algo que despertaba con el sonido del cristal. Intentó apagar la cinta, pero el botón no respondió. La cinta giraba por sí sola, sin límite. La voz en el grabador cambió. Ya no era la femenina, suave y pausada. Era otra, más grave, casi sin cuerpo, como si proviniera desde muy lejos, atravesando capas de agua o piedra. Una voz que no debía escucharse en este mundo. Si vuelves al lago, no saldrás sola. Ella despertará contigo. No es una elección. Es un regreso. Selena se levantó de golpe. Tomó el grabador y lo arrojó contra la pared, pero no se rompió. Simplemente se detuvo. El silencio fue peor. El espejo, aún empañado, le devolvió un reflejo que no era completamente suyo. Sus ojos estaban más oscuros, sus labios no se movían al mismo tiempo que los reales. Se acercó despacio y tocó el vidrio. Sintió una presión suave en la yema de los dedos. Alguien, la tocaba del otro lado. Un golpe en la puerta la sacó del trance. Se quedó paralizada. Alguien llamaba con insistencia. No un golpe violento, no una emergencia. Era una serie rítmica de 3 toques, luego una pausa, luego otros 3. No era al azar. Era un código. Pero no uno que ella conociera. Se acercó, pegó el oído. Nada. Esperó. Volvió a sonar. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Solo el pasillo vacío y mal iluminado. Se apartó. Volvió al baño y el espejo ya estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Pero el grabador seguía sobre el suelo, intacto. Lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en su mochila. Tenía que hablar con Gaspar. Tenía que entender si él también había vivido algo parecido, si conocía el lago, si sabía quién era esa mujer, si su esposa Marina también había escuchado la canción. Bajó las escaleras de 2 en 2, cruzó el umbral del edificio sin mirar a nadie y caminó directo a la estación de taxis.
No importaba el dinero, no importaba la hora. Necesitaba moverse. El aire en la ciudad ya no la protegía. Le pesaba en los pulmones como si respirara dentro de una cúpula de vidrio. Cuando llegó a la casa de Gaspar, no tocó el timbre. Golpeó la puerta con el puño. Una vez. Dos. Nada. Probó girar la manija. Estaba abierta. Entró. El interior estaba en penumbra. Había platos sobre la mesa. La cafetera aún goteaba. Algo estaba mal. ¿Gaspar? Llamó con voz firme, aunque la voz no le salía del pecho. Nadie respondió. Avanzó por el pasillo, encendiendo luces a medida que pasaba. Todo parecía normal. Demasiado normal. Al llegar al estudio, lo encontró. No estaba muerto. Pero tampoco estaba completamente consciente. Gaspar estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos pero sin enfoque, como si estuviera atrapado en una escena que solo él podía ver. En las manos, apretaba una copa rota, y en su pecho se notaban manchas de sangre seca. Gaspar, dijo Selena, arrodillándose frente a él. Mírame. ¿Qué pasó? Él la miró, lentamente, y por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego murmuró algo. Ella me habló. Desde el agua. También me habló a mí. Y entonces, su cuerpo se tensó y una palabra más escapó de su boca antes de desmayarse. Valeria. Selena no conocía a ninguna Valeria. Pero el eco de ese nombre quedó suspendido en el aire como si toda la habitación supiera exactamente quién era. Y como si pronto, ella también lo descubriría. Durante los 10 minutos siguientes, Selena se dedicó a revivir a Gaspar como si su cordura pudiera sostenerse con toques suaves y preguntas sin respuesta. Como si el simple contacto de una voz conocida pudiera rescatarlo de ese abismo silencioso al que claramente había sido arrojado por algo más grande, más oscuro que cualquier trauma común. No se trataba de un colapso nervioso, no era agotamiento ni una reacción a las noticias recientes, era otra cosa, más parecida a una posesión sin violencia. A un eclipse emocional en el que la conciencia se ausentaba para dejar espacio a una presencia antigua, una que parecía alimentarse de recuerdos y melodías. Después de varios intentos fallidos por obtener una respuesta coherente, Gaspar finalmente parpadeó con lentitud, como si cada movimiento ocular necesitara la autorización de fuerzas invisibles, y al reconocerla, hizo un gesto apenas perceptible, una especie de asentimiento quebrado que, sin embargo, fue suficiente para que Selena supiera que aún quedaba algo de él dentro de ese cuerpo tenso. Ella no preguntó por Valeria de inmediato. Sabía, por instinto, que mencionar ese nombre antes de tiempo era como encender una cerilla dentro de una habitación saturada de gas. En lugar de eso, lo ayudó a ponerse de pie y lo llevó al sofá más cercano, donde lo arropó con una manta gruesa y le ofreció un vaso de agua que él no tocó. Los ojos de Gaspar vagaban por la habitación como si buscaran figuras en las paredes, como si esperaran que de cada rincón saliera un fragmento de esa canción maldita que parecía estar reescribiendo la historia de ambos. Fue solo cuando la madrugada comenzó a ceder su lugar a los primeros indicios de un amanecer cansado que Gaspar habló. Su voz no tenía fuerza, pero sí una claridad que no se había escuchado antes en él, como si ese estado de shock le hubiera despojado de todas sus capas de protección. Dijo que no sabía cómo había llegado al suelo de su estudio, que la última imagen que recordaba era estar cocinando algo sencillo, escuchando el noticiero, y que, en un instante, sin previo aviso, el sonido de una copa estrellándose contra el mármol lo sacó de su rutina y lo lanzó de lleno en un recuerdo que no era completamente suyo. La copa se rompió sola. No la tocó. No la había colocado mal. Simplemente cayó. Como si hubiera decidido rendirse. Fue ahí que la escuché, dijo él, aún con los ojos fijos en un punto vacío frente a la ventana. No dentro de la casa, no en mi mente. La escuché bajo el agua, como si estuviera acostado en el fondo de un río, con los oídos cubiertos por el peso de años. La misma voz que tú grabaste, Selena. La misma canción. Pero esta vez, no solo cantaba. Me hablaba. Y dijo que su nombre era Valeria.
Selena no respondió de inmediato. Sentía el pulso desbocado, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a procesar. Recurrió al cuaderno, al mensaje del espejo, al niño que casi olvidó. Cada detalle se alineaba para llevarla a una sola dirección, aunque cada célula de su cuerpo gritara que no debía seguir. Pero lo sabía. Lo había sabido desde que abrió el grabador. Todo giraba en torno a ese nombre. Valeria. Gaspar se recostó, exhausto, como si cada palabra dicha le arrancara semanas de vida. Pero antes de quedarse dormido, extendió una mano temblorosa y sostuvo la muñeca de Selena con una fuerza inesperada. Ella no es una persona, murmuró. Es un eco. Uno que viaja entre cuerpos, entre tiempos, entre canciones. La conocí en los labios de Marina, mi esposa. La reconocí en tu voz. Y esta noche, la sentí dentro de mí. Selena quiso sacudirlo, pedirle más respuestas, preguntarle cómo podía hablar así de alguien como si fuera un virus, una energía, una presencia que habitaba a otros, pero no lo hizo. Porque parte de ella ya lo sabía. Desde niña, había sentido algo semejante. Un vacío que a veces se llenaba de voces. Recuerdos que no parecían suyos. Sabores que provocaban nostalgia de lugares que nunca había visitado. Fragmentos de canciones que no existían en ningún registro, pero que le venían a la mente como si los hubiese cantado 1000 veces. Y ahora, ese nombre, Valeria, parecía la clave de todos esos episodios aislados que nunca había sabido conectar. A media mañana, cuando Gaspar ya dormía profundamente, Selena se levantó en silencio y rebuscó entre los papeles del estudio, buscando algún indicio, alguna nota. Alguna pista que pudiera asociar ese nombre con algo concreto. No tardó en encontrarlo. Una carta guardada entre los libros de recetas más antiguos, escrita a mano en una hoja de papel vegetal, con una caligrafía elegante y curvada. No estaba dirigida a nadie, pero hablaba de alguien con obsesión, con devoción, con temor. No puedo seguir ocultándola en las notas. Ella ya no duerme en las canciones, ha empezado a arrastrarse en los silencios. Creí que podía protegerla en el ritmo, encerrarla entre compases, pero cada vez que alguien la canta, se libera un poco más. Si vuelve a habitar un cuerpo como lo hizo conmigo, nadie va a poder detenerla. Al final de la carta, no había firma, pero sí una anotación lateral, con letras más pequeñas, Valeria. No recordarás haber sido ella. Pero ella recordará haber sido tú. El estómago de Selena se contrajo. Porque en ese instante comprendió lo impensable, Valeria no era una entidad ajena. Era una memoria viva que buscaba cuerpos para despertar. Y había elegido el suyo una vez. Tal vez más de una. Pero si eso era cierto, si su cuerpo había sido casa de una conciencia antigua que hablaba a través de canciones y espejos, ¿qué parte de Selena era realmente Selena? Y, aún más importante, ¿qué parte de ella ya había sido borrada para siempre? El silencio de la casa de Gaspar se volvió una especie de amenaza flotante mientras Selena cerraba lentamente la carta que acababa de encontrar. Como si su sola existencia implicara que muchas más verdades estaban escondidas entre las sombras de ese lugar, esperando el momento adecuado para revelarse sin misericordia. Durante los minutos siguientes, permaneció sentada sobre la alfombra de madera, con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos clavados en la nada. Mientras su mente se perdía entre imágenes que no distinguía como recuerdos o visiones prestadas, sensaciones que se deslizaban como dedos por su columna, escenas que no terminaban de nacer pero que dolían como heridas reales. No sabía cuánto tiempo pasó así, respirando en un ritmo que no era suyo, sintiendo que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. En algún punto, se levantó, recorrió la casa de Gaspar en busca de respuestas, pero lo hizo más como un autómata que como alguien con una intención clara. Cada habitación le devolvía ecos de una historia que no era completamente suya, pero que parecía escrita sobre su piel desde antes de que ella tuviera conciencia de estar viva. Había fotos viejas en blanco y negro, recetas con nombres tachados, cajas de vino sin abrir, y sobre todo, había libros sin títulos, cuadernos sin fechas, diarios sin nombres. Como si toda la vida de ese hombre hubiera sido construida para proteger algo que no podía decirse en voz alta.
Gaspar despertó cerca del mediodía, con el rostro cubierto de una palidez inusual y una mirada que parecía haber envejecido años en una sola noche. No preguntó qué hora era ni qué había pasado. Simplemente se incorporó con lentitud, aceptó un vaso de agua de manos de Selena y permaneció en silencio largo rato, observando la hoja de la carta que ella había dejado sobre la mesa. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono de derrota lúcida, como quien sabe que no se puede ganar, pero se rehúsa a rendirse sin comprender primero contra qué está luchando. Esa carta no la escribió Marina, dijo sin apartar la vista del papel. Reconozco la caligrafía. Pertenecía a su hermana. Se llamaba Clara. Nadie sabe mucho de ella porque nadie se atreve a recordarla. La mencionan de vez en cuando como si fuera una historia mal contada, una sombra lejana, pero hay algo que no puede ignorarse, fue la primera en hablar del nombre. Fue la primera en decir que Valeria no era una persona, sino una especie de eco que vive entre nosotras. No la tomaron en serio. Dijeron que era esquizofrenia, delirio místico, traumas de infancia. Yo no lo entendí hasta que Marina comenzó a cantar dormida. No eran canciones de cuna, no eran letras inventadas. Eran himnos sin idioma, sonidos guturales que parecían sacados de un mar antiguo. Y una noche, dejó de despertarse después de cantar. El cuerpo seguía ahí. Su respiración era normal. Pero cuando abrió los ojos, Marina ya no estaba. Selena sintió el peso de cada palabra como un ancla hundiéndose en el pecho. No se trataba solo de una posesión, no era una historia de exorcismo ni una fantasía supersticiosa. Era una transferencia. Una sustitución. Una migración de identidad. Una fuerza que llegaba en forma de melodía, se adhería al alma, y luego ocupaba su lugar sin dejar rastro. ¿Y qué hiciste entonces?, preguntó, sin poder ocultar el temblor en la voz. Gaspar apretó los puños. Su respuesta llegó después de un largo suspiro. Me quedé. La cuidé. Me convencí de que quizás Marina seguía ahí, luchando desde dentro, pidiendo ayuda. Pero con el paso de los meses, las cosas cambiaron. Esa mujer ya no era mi esposa. Sabía cosas que Marina no podía saber. Hablaba de personas que habían muerto antes de que ella naciera. Se reía en sueños. Me llamaba por otro nombre. Y un día, se fue. Salió caminando bajo la lluvia y nunca volvió. El cuerpo desapareció. La policía dijo que la arrastró el río. Yo sé que no fue así. Sé que volvió a donde pertenece. Al agua. Como tú. Como todas las que la han llevado dentro. El silencio que siguió fue casi físico. Selena sintió que el aire le ardía en los pulmones, que el peso de cada revelación la hundía un poco más. Pero había algo más que no podía ignorar, si esa cosa, esa presencia llamada Valeria, ya había estado en su cuerpo antes, si ya había tomado forma a través de ella, ¿por qué ahora intentaba volver? ¿Y por qué justo ahora? Tomó el cuaderno que había recuperado del departamento, el mismo que creía haber perdido cuando escapó la noche anterior. Estaba allí, encima de la mesa, como si nunca hubiera salido de su mochila. Pero algo estaba distinto. Había una hoja nueva. Escrita con la misma letra que las demás. Una sola frase, al final de la última página. Ella se despierta cuando canta cerca del agua. Y tú ya no tienes miedo de cantar. Selena cerró el cuaderno con un golpe seco. No podía seguir esperando respuestas en casas oscuras ni en cartas escritas por mujeres que ya no existían. Necesitaba volver al lugar donde todo había empezado. Al lago. El lago Ajolote. Miró a Gaspar. Tú vienes conmigo, dijo con decisión, sin esperar que él aceptara. Él no discutió. Solo asintió. Sabía que no se trataba de ayudarla a descubrir una verdad. Se trataba de salvar lo que quedara de ella, antes de que Valeria terminara lo que había empezado. Esa tarde, partieron sin decirle a nadie. Nadie los vería salir. Nadie los buscaría. Porque algunas historias no se cuentan mientras están vivas. Se susurran cuando ya es tarde. Y esta ya estaba empezando a gritar.
El trayecto hacia el lago Ajolote no fue una simple carretera olvidada entre árboles ni una ruta secundaria de pueblo en decadencia, fue una línea trazada entre el presente y algo más antiguo. Más pesado que la nostalgia y más inquietante que cualquier recuerdo. Mientras avanzaban por caminos de tierra serpenteantes y llenos de grietas, Selena sintió como el entorno comenzaba a cambiar de manera imperceptible pero definitiva, como si la naturaleza reconociera su presencia. Como si cada curva del camino se inclinara levemente hacia ella, como si los árboles susurraran algo entre ellos mientras pasaban, como si el aire tuviera memoria y recordara perfectamente su nombre. Gaspar conducía con el ceño fruncido, los ojos clavados en la carretera, pero su silencio no era de incomodidad ni de distancia, era el silencio del que lleva dentro una verdad que teme poner en palabras. Porque sabe que hacerlo sería como darle permiso al mundo para actuar. Había intentado evitar este viaje durante años, incluso cuando sabía que su destino estaba irremediablemente unido al agua. Incluso cuando su esposa desapareció y las respuestas comenzaron a escurrirse como sedimentos invisibles entre los dedos. Pero ahora que estaba en ese auto, con Selena a su lado, todo era distinto. Ya no se trataba de teorías, ni de investigación, ni de tratar de entender lo imposible. Se trataba de un regreso. Y los regresos, pensó, son cosas más serias que las partidas, porque son decisiones que se toman con el cuerpo ya marcado. Llegaron a la entrada del lago cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un color que no se parecía a ningún otro, era una mezcla de cobre apagado, ceniza enrojecida y una bruma azul que parecía salir del agua misma. No había turistas, no había señalizaciones. Solo un camino de grava suelta que descendía entre los sauces, cubierto por ramas caídas y hojas secas, como si nadie hubiese pisado ese lugar en años. O como si el lago mismo lo hubiera borrado del mapa para que no lo encontraran tan fácilmente. Selena se bajó del auto con la respiración contenida. No habló. No necesitaba hacerlo. Cada paso que daba hacia el borde del lago era un recuerdo que no tenía fecha, una imagen sin autor, una sensación que no sabía si le pertenecía o si solo la había heredado de otra voz, de otra mujer, de otra vida. Al llegar al agua, se detuvo. El lago estaba completamente quieto, sin una sola onda en la superficie. No se oía ni una rana, ni un insecto. Era como si el tiempo allí adentro se hubiera detenido. Gaspar se colocó a su lado y, por primera vez desde que partieron, habló. «Hay algo que no te he dicho». Ella lo miró sin sorpresa. Lo esperaba. La verdad nunca llegaba de una sola vez. Siempre venía en capas. Cuando Marina desapareció, continuó él, con la mirada clavada en el lago, días antes empezó a decir cosas sin sentido. Decía que el agua hablaba. Que los nombres tienen peso cuando flotan. Que alguien debía recordar para que las otras pudieran olvidar. Pensé que eran delirios, pero ahora entiendo. Ella también sabía lo que tú estás por descubrir. Selena bajó la vista hacia sus manos. Tenía los dedos rígidos, las palmas frías. No era por el clima. Era el cuerpo reconociendo el lugar como si no lo hubiera olvidado nunca, como si la piel se acordara de algo que la mente aún rechazaba. ¿Y qué hago si la recuerdo?, preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de que el lago respondiera antes que Gaspar. Él tardó en contestar. Lo hizo casi como quien reza. Entonces tendrás que elegir si sigues siendo tú, o si dejas que ella hable por última vez. Selena dio un paso hacia el agua. Sintió como las piedritas bajo sus zapatos crujían con un sonido seco, casi ceremonial. Se agachó y metió la mano en el lago. No estaba fría. Estaba tibia. Demasiado tibia. Como si alguien la hubiese calentado desde dentro. Como si el agua la reconociera. Cerró los ojos. Y cantó. No fue una decisión consciente. No fue un impulso. Fue un acto inevitable. La melodía salió de su garganta como un hilo antiguo, agrietado, con un tono que no se parecía a su voz habitual. Era más grave, más desgarrado, más lleno de un dolor que no había vivido, pero que conocía como si lo hubiera sentido todos los días de su vida. Y en cuanto la nota final tembló en el aire, el lago respondió. No con una explosión.
No con una visión. Respondió con un movimiento mínimo, casi imperceptible, una burbuja emergió a la superficie, luego otra, y luego un remolino suave empezó a formarse justo frente a ella. Como si una puerta se abriera lentamente desde abajo. El viento cambió de dirección. Las hojas dejaron de caer. Y Gaspar, que no había dicho una palabra desde que ella empezó a cantar, dio un paso atrás, con los ojos clavados en el centro del agua. Selena, dijo en un susurro tenso. No estás sola. Ella tampoco hablaba. No se movía. Porque en el reflejo del lago ya no veía solo su rostro. Había otro. Junto al suyo. Un rostro idéntico al de ella, pero con los ojos completamente negros. Y ese reflejo sonrió antes de desaparecer. El reflejo desapareció tan rápido como apareció, pero dejó una impresión tan intensa, tan indeleble, que Selena se quedó inmóvil durante largos segundos. Como si su cuerpo necesitara tiempo para entender lo que sus ojos ya habían registrado, como si su mente se resistiera a aceptar que acababa de verse a sí misma, y al mismo tiempo, a alguien más. A su doble exacto. O a una versión de ella que existía fuera del tiempo, más allá de las paredes del lenguaje, en un espacio donde las voces no eran sonidos sino huellas. Marcas que se quedaban grabadas como cicatrices en el interior de quienes se atrevieron a cantar. Gaspar se acercó con paso lento, como si intuyera que un solo movimiento en falso podía romper el equilibrio frágil que en ese momento mantenía a Selena de pie. No dijo nada. Lo sabía. Él también lo había visto. Aunque la racionalidad intentara negarlo, aunque la lógica luchara por imponerse, había algo en el aire, en la densidad de la atmósfera, que hacía imposible considerar lo sucedido como un delirio. Porque esa cara, ese rostro idéntico, no era una proyección ni una alucinación, era una presencia real, consciente, con intención propia. Y aunque ya no estuviera allí, la huella de su sonrisa flotaba en el agua como si el lago mismo la hubiese grabado. No vuelvas a cantar, dijo Gaspar, no como una orden, sino como una súplica nacida del miedo. Selena no respondió de inmediato. Sus labios estaban aún tensos por el esfuerzo de haber sostenido la melodía, y su garganta sentía un ardor casi mineral, como si en vez de voz hubiera invocado una sustancia antigua que no pertenecía a este mundo. Bajó la mirada hacia el agua. Ya no se movía. Había vuelto a la quietud absoluta, pero algo había cambiado. Ya no reflejaba el cielo. No reflejaba nada. Era como si se hubiese convertido en una superficie opaca, una piel oscura que no devolvía imágenes, solo absorbía. Dieron media vuelta sin hablar. El camino de regreso fue silencioso, interrumpido solo por el crujido de las hojas secas bajo los pasos, y por el murmullo persistente del viento entre los árboles, un viento que parecía seguirlos, vigilarlos. Arrastrar con él trozos de la canción que Selena había liberado. Al llegar al auto, Gaspar se detuvo antes de abrir la puerta y giró hacia ella con una expresión dura, contenida por años de secretos y pérdidas. Si quieres que esto termine, tienes que entender algo, dijo, con una voz tan baja que apenas superaba el susurro. Valeria no es solo un recuerdo ni un espíritu ni una maldición. Valeria es un vacío. No viene a poseerte. Viene a sustituirte. A hacerte elegir entre recordar quién eres, o convertirte en lo que ella necesita para seguir existiendo. Selena lo escuchó sin mover un solo músculo del rostro. No por indiferencia, sino porque algo dentro de ella ya había comenzado a fracturarse, una fisura silenciosa que no sangraba pero dolía, que no gritaba pero exigía atención. Las palabras de Gaspar confirmaban lo que su cuerpo le venía gritando en los últimos días, que cada vez que cantaba, una parte de sí misma desaparecía, y que la música no era un puente hacia la belleza, sino hacia algo que respiraba en el fondo de lo no dicho, de lo enterrado. Algo que no tenía forma definida, pero que la reconocía. Algo que la estaba esperando. Esa noche no volvieron a la ciudad. Se hospedaron en una vieja cabaña abandonada a medio camino entre el lago y el pueblo más cercano, un lugar olvidado por los mapas, sin señal de teléfono, sin electricidad, sin espejos. Gaspar encendió una pequeña chimenea con leña seca que encontró en una caja oxidada, y Selena se sentó en el suelo, envuelta en una manta, con la vista fija en el fuego.
como si las llamas pudieran hablarle en un idioma que ella apenas comenzaba a entender. «Hay algo más que no me has dicho», dijo al fin, sin mirarlo directamente. «Lo supe desde que te escuché decir su nombre. Valeria. No lo dijiste como quien repite una historia ajena. Lo dijiste con culpa. Como si la conocieras. Como si la hubieras visto antes». Gaspar apretó los labios. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, no levantó la voz. «La conocí cuando era niño. No tenía ese nombre entonces. Nadie sabía cómo llamarla. Pero todos la veían. En los espejos, en los reflejos del agua, en los vidrios empañados de las ventanas al amanecer. Era una figura. Una sombra con ojos. Siempre los ojos. Decían que si la veías más de una vez, era porque ella ya había elegido quedarse contigo. A mí me eligió, pero nunca entró del todo. Me tocó. Y desde entonces, toda mujer que he amado ha terminado cantando esa misma canción. Y todas han desaparecido». Selena sintió un estremecimiento en la espalda. No por lo que él había dicho, sino por lo que entendía entre líneas. Valeria no solo buscaba cuerpos. Buscaba repetirse. Buscaba revivir lo mismo una y otra vez. Y cada vez que lo hacía, dejaba menos espacio para la persona original. Gaspar se levantó y salió de la cabaña. No volvió en varias horas. Selena permaneció sola frente al fuego. Y por primera vez, lo sintió claro, como un eco sordo en el centro del pecho, algo dentro de ella ya había empezado a cambiar. No sabía si era su voz o su memoria. Pero había algo que ya no podía recuperar. Y lo más inquietante no era haberlo perdido, sino no poder recordar qué era. Cuando Gaspar regresó a la cabaña, lo hizo con los hombros curvados hacia adelante, como si el camino que había recorrido en solitario no hubiese sido de unos cuantos metros, sino de décadas. Como si el acto de alejarse hubiese significado algo más que buscar aire o pensar con claridad, había salido para no presenciar el momento en que algo dentro de ella terminara de romperse, y había vuelto solo porque sabía que, si no lo hacía, Selena quedaría completamente sola frente a lo que estaba por ocurrir, y él, a pesar del miedo, no podía permitirse repetir la historia de Marina. La cabaña estaba en penumbra, con la chimenea convertida en un resplandor dormido y el aire impregnado del olor a madera quemada, un aroma casi dulce que en otros contextos podría haber significado abrigo. Pero que ahora tenía una resonancia distinta, como si el fuego también supiera que aquello ya no era un refugio, sino una especie de antesala para lo inevitable. Selena estaba sentada en el mismo lugar, sin moverse, pero algo en su postura había cambiado, como si sus huesos se hubieran asentado de otra forma, como si sus articulaciones ya no obedecieran al ritmo natural de su cuerpo. Como si su respiración no marcara el compás de una mujer, sino el de algo que estaba aprendiendo, adaptándose, colonizando. Gaspar se detuvo en el umbral, observándola con una mezcla de angustia y resignación, entendiendo que ya era demasiado tarde para evitar el avance de Valeria, que ya no se trataba de detenerla, sino de saber cuánto de Selena quedaba aún allí dentro, y si era suficiente para intentar salvarla sin que eso supusiera una condena aún más cruel. Dio un paso al interior y el crujido del piso hizo que ella levantara lentamente la mirada. Sus ojos lo buscaron, lo reconocieron, pero no se iluminaron. No había ternura, ni sorpresa, ni alivio. Solo un silencio profundo, antiguo, como el de una habitación que lleva años cerrada. «No tienes que tener miedo de mí», dijo Selena, con una voz que no le pertenecía del todo. «No soy peligrosa. Solo estoy despertando». Gaspar sintió que algo se encogía dentro de él. No por las palabras, sino por la manera en que fueron pronunciadas, con una cadencia suave, contenida, como si cada sílaba hubiese sido medida con precisión para no generar alarma, para no provocar resistencia. La voz era de Selena, pero el alma que la modulaba tenía otra forma, otro ritmo, otro peso. Era ella, pero no era. Era Valeria, o lo que quedaba de ella. ¿Recuerdas quién eras antes?, preguntó él, con voz ronca, no como quien interroga, sino como quien suplica una señal de vida.
Ella bajó la mirada y tocó con los dedos el suelo de madera, como si buscara algo en la textura, como si las vetas del piso pudieran responderle mejor que su memoria. Recuerdo las canciones, dijo al fin. Recuerdo el agua. El espejo en la casa de mi abuela. Recuerdo la copa rota, y la sensación de que algo me estaba llamando desde muy lejos, pero no con palabras, sino con una ausencia que dolía. No recuerdo quién fui, pero sé quién está hablando ahora. Y no es del todo ella. Tampoco soy yo. Somos ambas. Y estamos intentando entender cuál de las dos tiene derecho a quedarse. Gaspar cerró los ojos. Había temido que eso ocurriera, que la fusión no fuese una simple invasión ni una sustitución limpia, sino una colisión, una absorción mutua donde ninguna de las dos conciencias pudiera imponerse por completo. Y donde cada decisión, cada gesto, estuviera manchado por una duda imposible de resolver, ¿esto lo hice yo o lo hizo ella? Selena se puso de pie. Lo hizo con una lentitud casi ceremonial. Caminó hasta la pequeña ventana que daba al bosque y apoyó la frente en el vidrio empañado. Afuera, la noche era absoluta. No había luna. No había estrellas. Solo una negrura compacta, como si el mundo entero se hubiese retirado para dejarla sola con su reflejo. ¿Qué pasará si canta otra vez?, preguntó sin girarse, como si le hablara a la oscuridad. Gaspar se acercó, pero no demasiado. Sus pies se detuvieron a medio metro, sabiendo que la proximidad física no era sinónimo de conexión, sabiendo que un solo paso más cerca podía ser interpretado por esa entidad como un desafío, como una provocación. Si canta, respondió con dolor seco en la garganta, la que está en el fondo terminará de subir. Y cuando eso pase, ya no quedará nadie a quien recuperar. Selena asintió despacio, aceptando esa posibilidad como quien acepta una condena ancestral, no con desesperación, sino con una quietud que dolía más que cualquier grito. Entonces se volvió hacia él, y en ese gesto, en esa mirada detenida, hubo algo que brilló, una chispa breve, casi imperceptible, pero que Gaspar reconoció, una parte de Selena seguía luchando desde dentro. Una fracción de voluntad que no quería rendirse, que se resistía a ser absorbida del todo. Y fue esa mínima señal la que lo hizo tomar una decisión. Tengo que llevarte a alguien, dijo. Alguien que tal vez pueda ayudarte. No lo mencioné antes porque pensé que no estaríamos aquí. Es una mujer, vive sola, entre las montañas. Nadie sabe bien de dónde vino ni cómo aprendió lo que sabe. Pero hay quienes dicen que ha visto a Valeria más veces de las que debería ser posible. Y ha vivido para contarlo. Selena no preguntó nada. Solo cerró los ojos. Y por primera vez desde que cantó junto al lago, una lágrima rodó por su mejilla. No por miedo. Ni por dolor. Sino porque, en lo más profundo de su ser, sabía que, si alguien podía hablar con Valeria, esa persona no solo debía conocerla. Debía haberla amado. Y eso era mucho más peligroso. El amanecer tardó en llegar, como si el propio cielo hubiera entendido que la noche necesitaba estirarse un poco más. Que el tiempo debía dilatarse para permitir que aquello que había comenzado mucho antes de que Selena naciera pudiera llegar a su resolución sin interrupciones, sin la luz impía de la razón o el juicio. El bosque que rodeaba la cabaña permanecía en una especie de pausa silvestre, una quietud tan total que no podía ser natural, como si los pájaros, los insectos y hasta el viento hubieran hecho un pacto tácito para no interrumpir lo que estaba por suceder, como si reconocieran que el alma de alguien, o de algo, iba a ser puesta a prueba por última vez. Gaspar condujo durante horas sin música, sin palabras, sin más compañía que el rumor grave de las ruedas sobre la grava húmeda y el ocasional crujido de ramas al quebrarse bajo el paso de algún animal invisible. Selena viajaba en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana, pero sin mirar realmente el paisaje, su atención estaba en otra parte, en un lugar interno que parecía multiplicarse con cada kilómetro recorrido. Como si los caminos exteriores solo fueran reflejo de los corredores mentales por los que se desplazaba para sostenerse de los últimos retazos de su identidad. No lloraba. No temblaba. Pero había algo en su quietud que era más aterrador que cualquier desesperación, había calma, y esa calma no era suya.
Llegaron a una casa de piedra enterrada en la ladera de una montaña, cubierta por musgo, casi invisible a simple vista, como si el terreno se hubiera encargado de esconderla de todo lo que no fuera urgente. La mujer que los recibió no dijo su nombre, no preguntó por el de ellos, no hizo comentarios sobre el aspecto pálido de Selena ni la tensión contenida en la espalda de Gaspar. Simplemente los invitó a pasar, los hizo sentar frente a un fuego pequeño y les ofreció un té que sabía a tierra y menta. Nadie habló durante un rato. Solo cuando la mujer posó la mano sobre el cuaderno que Selena llevaba, la conversación comenzó. Ella no quiere destruirte, dijo sin levantar la voz. Quiere quedarse. Porque tú eres el primer cuerpo en el que no ha tenido que luchar tanto. Selena no respondió de inmediato. Miraba las llamas como si estuviera escuchando algo en ellas, como si el fuego llevara su propio lenguaje. ¿Por qué yo? Preguntó con un hilo de voz que no suplicaba, pero sí necesitaba entender. La mujer sonrió, pero no con dulzura, sino con la resignación de quien ya ha presenciado la misma escena demasiadas veces. Porque tú la recordaste antes de que ella llegara. Cantaste desde niña. Sentiste el agua como una extensión de tu piel. Y no tuviste miedo cuando ella te habló la primera vez. Valeria no invade. Ella habita. Busca los vacíos. Y tú, Selena, has vivido con un hueco que nadie supo nombrar. Gaspar quería interrumpir, quería entender cómo detener el proceso, cómo sellar la grieta por donde esa conciencia extraña se filtraba cada vez con más fuerza, pero sabía que no era su turno, que este diálogo no lo incluía. Solo podía observar. ¿Y si no quiero que se quede? Preguntó Selena, no con rabia, sino con esa misma calma turbia que había cultivado durante los últimos días. La mujer la miró a los ojos, sin pestañear. Entonces tendrás que enfrentarte a ti misma. Porque ella ya no es otra. Es parte de lo que eres. No puedes estirparla sin romperte. No puedes callarla sin quedarte muda. Un silencio espeso cubrió la sala. El fuego chisporroteó. Y entonces, como si el aire hubiera cambiado de densidad, Selena se puso de pie. No temblaba. No lloraba. Pero sus ojos ya no eran exactamente los mismos. Llévame al agua, dijo, no como una petición, sino como una resolución. La mujer asintió, sin más. Horas más tarde, volvieron al lago. No el ajolote, sino uno más arriba, más escondido, donde el agua no tenía nombre y el reflejo no devolvía formas. Selena se descalzó, caminó hacia el centro sin vacilar, con Gaspar detrás de ella, como si aún pudiera detenerla, como si aún tuviera sentido intervenir. Cuando el agua le cubrió las rodillas, Selena se detuvo. ¿Y si no vuelvo?, preguntó. Gaspar, con la voz quebrada, respondió con lo único que podía ofrecer. Entonces por favor, deja una parte de ti en alguna canción. Ella sonrió, no con tristeza, sino con una dulzura que no era completamente humana. Y empezó a cantar. No fue una canción aprendida, no fue la melodía que tantas veces había escuchado desde su infancia, ni la que resonaba en la cinta. Fue otra. Una nueva. Una que no imitaba. Una que decidía. Y con cada nota, el lago comenzó a iluminarse desde abajo, como si una verdad largamente sumergida al fin encontrara la superficie. El agua subió. El aire vibró. Gaspar cayó de rodillas. Y ella, se sumergió. Durante segundos que parecieron años, el lago quedó quieto, en silencio, sin burbujas, sin sonido. Solo el rumor de lo eterno. Y luego, emergió. Pero no fue Selena. Tampoco Valeria. Fue algo nuevo. Un rostro con los ojos de ambas. Una voz que ya no cantaba. Una mujer que no recordaba el miedo. Y entonces, sin palabras, sin necesidad de explicación, Gaspar comprendió. La historia no se trataba de salvar a Selena de Valeria. Se trataba de permitir que dos historias rotas se encontraran para formar algo que nunca antes había existido. El agua no se llevó a ninguna. Solo devolvió lo que el mundo aún no sabía que necesitaba. Y al salir del lago, esa mujer, la nueva, la mezcla, la síntesis,
caminó sin mirar atrás. No porque olvidara, sino porque ya no hacía falta recordar.